Mi novia dijo, voy a ir a la casa de mi hermana por el fin de semana. Más tarde, descubrí que ella se registró en la habitación de un hotel para parejas con mi socio de negocios. No la confronté, simplemente reenvié la confirmación de la reserva a todos nuestros familiares, y su viaje de fin de semana se convirtió en un exilio permanente. Noche de Halloween de 2023. Me paré frente al espejo de mi dormitorio ajustando un sombrero de pirata de plástico que costó 12 pesos en el supermercado. El parche del ojo seguía resbalando por mi cara y la espada falsa parecía algo que un niño pequeño usaría para luchar contra dragones imaginarios. Detrás de mí, Ember Hossman, mi esposa desde hace 8 años, se metía a presión en un traje de gato negro que no dejaba absolutamente nada a la imaginación. ¿Cómo me veo?, preguntó ella, haciendo una pose que pertenecía a una revista que se suponía que no debía admitir que leía. Como un problema, le dije, lo cual era la verdad envuelta en lo que ella tomaría como un cumplido. Mi nombre es Tanner Hossman y administro el Riverside Grill en el centro de la ciudad. No es un trabajo glamoroso, pero paga las cuentas y mantiene a nuestros 2 hijos con zapatos de fútbol y materiales de arte. A mis 37 años, he aprendido que la vida rara vez coincide con el folleto. El matrimonio consiste principalmente en negociar quién saca la basura y fingir que te importa la televisión de realidad. Halloween es una hora de aficionados para adultos que alcanzaron su punto máximo en la universidad. Pero Ember vivía para noches como esta. A sus 35 años, todavía hacía que todos voltearan a mirarla en cada supermercado y reunión de padres y maestros. Ella enseñaba clases de acondicionamiento físico en el centro comunitario, lo que significaba que pasaba sus días rodeada de madres de los suburbios que la trataban como a una especie de gurú del bienestar. Esta noche en ese traje de gato, parecía que podía robar las joyas de la corona o romper todos los corazones en un radio de 5 metros. ¿Lista para irnos, Capitán Garfio?, bromeó, agarrando sus llaves. Es un disfraz de pirata, no de Peter Pan, la corregí, siguiéndola al garaje. Y técnicamente, voy a saquear tu calendario social esta noche. Ella se rió, pero sonó vacío. La risa de Ember solía llenar las habitaciones. En estos días, apenas llenaba el espacio entre nosotros. La fiesta era en la casa de Richard y Nicky Morrison, una enorme mansión de los suburbios con un garaje para 3 autos y una hipoteca que probablemente costaba más que mi salario anual. Richard había sido mi mejor amigo desde la escuela secundaria, cuando pensábamos que conquistaríamos el mundo en lugar de conformarnos con mandos intermedios y barbacoas de fin de semana. Ahora vendía seguros y organizaba fiestas de Halloween donde adultos maduros fingían ser piratas y superhéroes. Los autos bordeaban la calle cuando llegamos. A través de las ventanas, podía ver figuras disfrazadas moviéndose, bebidas en mano, con risas derramándose sobre el césped delantero. Alguien había decorado con lápidas falsas y esqueletos de plástico. Luces naranjas parpadeaban desde todas las superficies disponibles. Ahí está Suzie, dijo Ember, saludando a una mujer disfrazada de bruja. Suzie Parao era la mejor amiga de Ember desde la escuela secundaria, casada con mi socio de negocios, Wes. Tenía cabello oscuro, facciones afiladas y el tipo de sentido del humor que cortaba profundamente cuando ella lo deseaba. ¿Dónde está Tarzán?, pregunté, buscando a Wes. Probablemente flexionando los músculos frente a un espejo en algún lugar, dijo Ember, pero su voz tenía un tono afilado que no pude identificar del todo. Caminamos por la puerta principal hacia el caos. La casa de los Morrison se había transformado en un país de las maravillas de Halloween. Telarañas falsas cubrían el candelabro. Una máquina de niebla bombeaba niebla artificial por los pisos de madera dura. Adultos en disfraces que iban desde creativos hasta ridículos llenaban cada habitación, con bebidas en mano y voces elevadas sobre una lista de reproducción que mezclaba rock clásico con bandas sonoras de películas de monstruos. Tanner, apareció Richard a mi lado, disfrazado de vampiro, completo con colmillos de plástico que lo hacían cecear. Me alegra que hayas venido. Hay bares en la cocina y comida en todas partes. Gracias, Drácula, dije. Buena fiesta. Muy naranja. Nicky se excedió con las decoraciones, admitió. Ha estado planeando esto desde agosto. Escaneé a la multitud haciendo un inventario. Ion Michey, mi amigo del negocio de los restaurantes, había venido como un chef zombie.
Los Henderson de la misma calle iban como piratas a juego, lo que me hizo sentir menos ridículo con mi disfraz. Varios vecinos, compañeros de trabajo y amigos de amigos llenaban los espacios intermedios, todos fingiendo que disfrazarse por una noche los hacía interesantes. Y entonces lo vi. Wes Parao estaba de pie cerca de la chimenea, atrayendo la atención de un grupo de mujeres que colgaban de cada una de sus palabras. Había venido como Tarzán, lo que básicamente significaba que llevaba un taparrabos y mostraba el físico que había estado construyendo desde la escuela secundaria. A sus 39 años, Wes todavía parecía que podía luchar contra un león y ganar. Era mi socio en una pequeña firma de consultoría de construcción, el tipo de persona que resolvía problemas con sus manos y su encanto en lugar de hojas de cálculo y reuniones. También estaba mirando a mi esposa como si fuera la única persona en la habitación. Tierra llamando a Tanner, dijo Richard, siguiendo mi mirada. ¿Estás bien? Bien, mentí. Solo me pregunto si Wes sabe que Tarzán en realidad usaba más ropa en las películas. Richard se rió, pero capté algo en su expresión. Un parpadeo de incomodidad tal vez, o un conocimiento que no quería compartir. Ember ya se había abierto paso por la habitación, aceptando los cumplidos sobre su disfraz de todos los que pasaba. Las mujeres le decían que se veía increíble. Los hombres le decían lo mismo con la mirada. Se movía por la multitud como si fuera la dueña, confiada y magnética de una manera que me recordó por qué me había enamorado de ella en primer lugar. Se ve increíble esta noche. Nicky Morrison apareció a mi lado, vestida como una chica de los años 20. Ese disfraz debió costar una fortuna. Valió cada centavo, dije, aunque no tenía idea de lo que costaba. Ember se encargaba de sus propias compras, especialmente cuando se trataba de ropa. ¿Cómo van las cosas con ustedes dos?, preguntó Nicky, y algo en su tono me hizo mirarla con más cuidado. Bien, dije automáticamente. ¿Por qué? Solo pregunto, dijo, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. El matrimonio es un trabajo duro, ya sabes, especialmente cuando ambos están ocupados con sus carreras y los niños. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir con eso, apareció John Mitchell con una cerveza para mí y una historia sobre un desastre en la cocina que lo tenía riendo tan fuerte que apenas podía sacar las palabras. Me dejé arrastrar a la conversación, pero parte de mi atención se mantuvo enfocada en Ember al otro lado de la habitación. Ella estaba hablando con Suzy ahora, con sus cabezas juntas, como si estuvieran compartiendo secretos. Wes se había unido a ellas, de pie un poco demasiado cerca de mi esposa. Cuando Ember se rió de algo que él dijo, ella le tocó el brazo. Solo un breve contacto, el tipo de toque casual que ocurre en las fiestas entre amigos. Excepto que no parecía casual. Estás mirando fijamente, dijo John, siguiendo mi mirada. Solo vigilo las cosas, dije. Wes es inofensivo, dijo John. Pero no sonaba del todo convencido. Todo espectáculo, sin sustancia. Claro, dije, tomando un largo trago de mi cerveza. La fiesta continuó a nuestro alrededor. La gente se movía de una habitación a otra, rellenando bebidas, probando comida, posando para fotos que terminarían en las redes sociales. Yo jugué mi papel, riendo de las bromas, haciendo charlas triviales, elogiando los disfraces. Pero seguí observando. Observando a Ember y Wes gravitar el uno hacia el otro durante toda la noche. Observando la forma en que encontraban excusas para estar cerca. Observando a Suzy observarlos a ambos con una expresión que no pude leer del todo. Alrededor de las 11, fui a buscar el baño y me encontré en el pasillo de los Morrison, rodeado de fotos familiares y obras de arte de los niños. El baño principal estaba ocupado, así que subí al baño de invitados. El pasillo estaba en silencio, aislado del ruido de la fiesta de abajo. Fue entonces cuando los escuché. No podemos seguir haciendo esto. La voz de Ember provenía del dormitorio principal. ¿Por qué no? Wes, con su voz más baja y más íntima de lo que tenía derecho a ser. Porque se está complicando, dijo Ember. Tanner no es estúpido. Tanner no está prestando atención, respondió Wes. ¿Cuándo fue la última vez que te miró de verdad? Me refiero a mirarte de verdad. Me quedé congelado en el pasillo, con mi espada de plástico sintiéndose de repente muy real en mi mano.
A través de la rendija de la puerta del dormitorio, pude ver sombras moviéndose. Dos figuras de pie muy juntas. Este fin de semana, dijo Ember. ¿Podemos hablar de ello este fin de semana? ¿En la casa de tu hermana? Preguntó Wes. Sí, dijo Ember. Solo tú y yo. Sin interrupciones. Me alejé de la puerta, con el corazón martilleando contra mis costillas. La conversación continuó, pero ya no podía escuchar las palabras sobre el sonido de mi propio pulso. Llegué al baño de invitados, cerré la puerta y me miré en el espejo. El disfraz de pirata se veía aún más ridículo ahora. El parche del ojo se había deslizado nuevamente y la espada falsa colgaba a mi lado como el juguete de un niño. Me veía exactamente como lo que era, un gerente de restaurante de mediana edad jugando a disfrazarse mientras su esposa planeaba una escapada de fin de semana con otro hombre. Cuando volví a bajar las escaleras, la fiesta estaba terminando. La gente se estaba despidiendo, recogiendo abrigos, haciendo planes para citas de café y reuniones para almorzar. Ember estaba de pie junto a la puerta principal, charlando con otros invitados, luciendo perfectamente normal, como si no acabara de estar en el piso de arriba planeando su próximo movimiento. ¿Lista para irnos?, preguntó ella cuando me vio. Cuando tú lo estés, dije. Nos despedimos de Richard y Nicky, les agradecimos por ser los anfitriones y prometimos reunirnos pronto. Conversación normal de fiesta, comportamiento normal de fiesta, pero ahora todo se sentía diferente. Cada sonrisa parecía forzada. Cada risa parecía vacía. En el auto, Ember habló sobre los disfraces, las decoraciones y la comida. Mencionó lo bien que se veía Sucie como bruja, lo divertido que era el disfraz de chef zombie de John y cómo los dientes de vampiro de Richard lo hacían imposible de entender. No mencionó a Wes. Buena fiesta, dije cuando ella hizo una pausa para respirar. Sí, acordó ella. Richard y Nicky siempre organizan las mejores fiestas. Wes parecía estar disfrutando, dije, tanteando el terreno. ¿En serio? Apenas hablé con él, dijo Ember, lo cual fue una mentira tan obvia que casi me hizo reír. Condujimos el resto del camino a casa en un silencio cómodo, o lo que solía ser un silencio cómodo. Ahora se sentía como si el espacio entre nosotros estuviera lleno de cosas que no estábamos diciendo, preguntas que yo no estaba haciendo y respuestas que no estaba seguro de querer escuchar. En casa, pasamos por nuestra rutina habitual. Ember se quitó el maquillaje mientras yo colgaba mi disfraz. Nos cepillamos los dientes lado a lado en el lavabo del baño como lo habíamos hecho miles de veces antes. Me dio un beso de buenas noches, un beso rápido que aterrizó en algún lugar cerca de mi mejilla. Estoy cansada, dijo. Día largo. Sí, dije. Yo también. Ella se durmió rápidamente o fingió hacerlo. Yo me quedé despierto, mirando al techo, repitiendo la conversación que había escuchado por casualidad, la forma en que se habían parado juntos, la intimidad casual en sus voces. Este fin de semana, en la casa de tu hermana. Sabía que la hermana de Ember vivía en Chicago, a unas 3 horas de distancia. Sabía que Ember la visitaba regularmente, generalmente para fines de semana de chicas o viajes de compras. Nunca lo había cuestionado antes. ¿Por qué lo haría? Pero ahora, acostado en la oscuridad junto a mi esposa, me encontré cuestionándolo todo. La mañana del sábado llegó gris y lluviosa, el tipo de clima de noviembre que te hace querer quedarte en la cama y fingir que el mundo no existe. Me desperté solo. El lado de la cama de Ember estaba frío, lo que significaba que llevaba un rato despierta. Podía escucharla moviéndose por la planta baja, probablemente preparándose para su clase de yoga del sábado por la mañana. La encontré en la cocina vestida con ropa de ejercicio, con el cabello recogido en una cola de caballo. Estaba empacando su bolsa de gimnasio con la eficiencia enfocada de alguien que tenía lugares a los que ir y gente a la que ver. Buenos días, dije, encendiendo la cafetera. Buenos días, respondió ella sin mirar hacia arriba. Tengo clases consecutivas esta mañana. Luego necesito hacer unos recados. Probablemente estaré fuera la mayor parte del día. No hay problema, dije. Tengo algo de papeleo para ponerme al día de todos modos.
Me besó en la mejilla al salir, el mismo gesto rutinario de la noche anterior. La puerta principal se cerró detrás de ella con un suave clic, dejándome solo con mi café y mis pensamientos. Intenté concentrarme en el trabajo. Había que procesar facturas. Había que actualizar horarios. Había que revisar los contratos de los proveedores. El negocio de los restaurantes nunca duerme, ni siquiera los fines de semana. Pero mi mente seguía divagando hacia la conversación que había escuchado en la fiesta. Alrededor del mediodía, mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Enver. Se me hizo tarde, voy a almorzar con Suzie. Nos vemos esta noche. Me quedé mirando el mensaje, buscando un significado oculto en 12 simples palabras. ¿Estaba realmente con Suzie, o era parte del plan que ella y Wes habían discutido? Llamé al gimnasio. Riverside Fitness, habla Jessica. Respondió una voz alegre. Hola, habla Tanner Hosman. Me preguntaba si mi esposa Enver está enseñando hoy. Oh, hola señor Hosman. Enver terminó su última clase hace como una hora. Se fue justo después. ¿Está todo bien? Todo está bien, dije. Solo trato de coordinar horarios. Gracias. Así que ella había estado en el gimnasio, pero se había ido hacía una hora, y el almuerzo con Suzie no solía tomar 3 horas. Me encontré haciendo algo que nunca había hecho antes, comprobando lo que hacía mi esposa. Llamé a Suzie. Hola, Tanner, respondió al tercer tono. ¿Qué pasa? ¿Enver está contigo? Pregunté, tratando de mantener mi voz casual. Hubo una pausa, apenas un segundo demasiado largo. No, ¿por qué? Ella dijo que iba a almorzar contigo. Estaba tratando de localizarla para planes de cena. Otra pausa. Oh, eso, se suponía que nos íbamos a encontrar, pero ella canceló por algo sobre unos recados. Ya sabes cómo es ella. Yo sabía cómo era ella. Enver era muchas cosas, pero nunca había sido una mentirosa. Al menos nunca la había atrapado en eso antes. Claro, dije. Bueno, si sabes de ella, dile que me llame. Claro que sí, dijo Suzie. Pero algo en su voz sonaba raro, como si estuviera leyendo un guión. Pasé la tarde en un extraño estado de animación suspendida. Intenté trabajar, intenté ver televisión, intenté hacer cualquier cosa que mantuviera mi mente ocupada. Pero cada pocos minutos, me encontraba revisando mi teléfono, esperando que Enver llamara o enviara un mensaje de texto con una actualización. Ella llegó a casa alrededor de las 6, cargando bolsas de compras del centro comercial, y usando la expresión satisfecha de alguien que había tenido un día exitoso. ¿Qué tal el almuerzo con Suzie? Pregunté. Bien, dijo ella, dejando sus bolsas. Fuimos a ese lugar nuevo en el centro, el de las ensaladas. Suzie dijo que cancelaste, dije, observando su rostro cuidadosamente. Por solo un momento, su expresión parpadeó como si estuviera recalibrando, eligiendo sus próximas palabras con cuidado. Oh, eso, lo reprogramamos. Olvidé que tenía esa cita primero. ¿Qué cita? Cita en el salón de belleza, dijo, pasando sus dedos por su cabello. Solo un despunte. Miré su cabello. Se veía exactamente igual que esa mañana. Se ve bien, dije. Gracias, dijo, ya moviéndose hacia las escaleras. Voy a tomar una ducha. ¿Qué quieres cenar? Pedimos pizza y vimos una película, pasando por los movimientos de un sábado por la noche normal. Pero ahora todo se sentía como una actuación, como si ambos estuviéramos interpretando papeles que habíamos memorizado. Enver parecía distraída, revisando su teléfono más a menudo de lo habitual. Cuando le pregunté al respecto, dijo que solo eran cosas de trabajo. El domingo fue peor. Enver anunció durante el desayuno que planeaba visitar a su hermana el fin de semana siguiente. Solo un fin de semana de chicas, dijo, sin mirarme a los ojos del todo. No nos hemos visto en meses. Suena bien, dije, aunque mi estómago se estaba retorciendo en nudos. ¿Cuándo te vas? El viernes por la tarde. Probablemente regresaré el domingo por la noche.
¿Quieres que te lleve al aeropuerto? No es necesario, dijo rápidamente. Voy a conducir. Son solo 3 horas y me gusta el viaje por carretera. 3 horas a Chicago. Mucho tiempo para encontrarse con alguien en el camino o para encontrarse con alguien allí. Pasé la tarde del domingo haciendo trabajo en el jardín, rastrillando hojas y limpiando canaletas mientras mi mente repasaba las posibilidades. Tal vez estaba siendo paranoico. Tal vez la conversación que había escuchado había sido inocente. Tal vez Ember realmente solo estaba planeando un fin de semana con su hermana. Pero luego recordé la forma en que Wes la había mirado en la fiesta. La forma en que ella le había tocado el brazo. La forma en que habían gravitado el uno hacia el otro toda la noche. La mañana del lunes, hice algo que se sintió como cruzar una línea. Revisé nuestra cuenta de correo electrónico compartida. Ember y yo habíamos creado una dirección de correo electrónico conjunta hace años para cosas del hogar, facturas, comunicaciones escolares, confirmaciones de citas. Ambos teníamos acceso a ella, aunque rara vez la usábamos para algo importante. Era principalmente solo un archivador digital para los detalles mundanos de la vida matrimonial. Ahí es donde lo encontré. Un correo electrónico de confirmación del Lakeside Resort fechado esa mañana. 2 huéspedes, entrada el viernes, salida el domingo. Suite de lujo con cama tamaño king y vista al lago. El paquete de escapada romántica que incluía champán, fresas cubiertas de chocolate y citas de masaje para parejas. La reserva estaba a nombre de Ember. El segundo huésped figuraba como Wes Parao. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, leyendo la confirmación una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar si las miraba con la suficiente atención. Pero no cambiaron. Los detalles estaban todos ahí, explicados en un lenguaje de marketing alegre diseñado para ayudar a las parejas a reconectarse y reavivar su romance. Mi esposa estaba planeando una escapada romántica de fin de semana con mi socio de negocios. Imprimí el correo electrónico de confirmación. Luego le tomé una captura de pantalla. Luego lo guardé en 3 carpetas diferentes de mi computadora. Todavía no estaba seguro de lo que iba a hacer con él, pero sabía que quería pruebas que no pudieran ser eliminadas ni negadas. El resto del lunes pasó borroso. Hice lo que tenía que hacer en el trabajo, revisé los contratos de los proveedores, manejé la programación del personal y me ocupé de la crisis habitual del restaurante. Pero parte de mi mente estaba en otro lugar, procesando lo que había descubierto e intentando averiguar qué hacer a continuación. La respuesta obvia era confrontar a Ember, mostrarle el correo electrónico y exigir una explicación, tener la conversación que se supone que las parejas casadas deben tener cuando se rompe la confianza. Pero algo me detuvo. Tal vez fue orgullo. Tal vez fue estrategia. O tal vez solo quería ver hasta dónde llegaría ella con la mentira. Esa noche, Ember habló sobre su próximo viaje de fin de semana con el entusiasmo de alguien genuinamente emocionado por ver a su familia. Sara ha estado tan estresada con el trabajo últimamente, dijo, refiriéndose a su hermana. Creo que realmente necesita algo de tiempo de chicas. Estamos planeando ir a las tiendas de descuento, tal vez hacernos las uñas, ya sabes, cosas de hermanas. Suena perfecto, dije. Tienes suerte de tenerte. Ember sonrió, y por un momento, pareció la mujer con la que me había casado. Cálida, genuina, cariñosa. Casi me hizo dudar de lo que había visto en ese correo electrónico. Casi. El martes, llamé al Lakeside Resort. Me gustaría confirmar una reserva, le dije a la alegre mujer que respondió el teléfono. Por supuesto. ¿A qué nombre está la reserva? Ember Hosman, dije. Entrada este viernes. Déjeme ver. Sí, aquí está. Señora Hosman, grupo de 2, suite de lujo con vista al lago. Está todo listo para el paquete de escapada romántica. ¿Hay algo que le gustaría agregar a su reserva? En realidad, necesito verificar el nombre del segundo huésped, dije. Quiero asegurarme de que esté escrito correctamente en sus registros. Por supuesto, tengo al segundo huésped como Wesley Parao. P-H-A-R-A-O-H. Eso es correcto, dije, mi voz manteniéndose firme de alguna manera. Gracias.
¿Hay algo más en lo que pueda ayudarlo hoy? Estamos ansiosos por tenerlos con nosotros. No, dije, creo que tengo todo lo que necesito. Colgué y me senté en mi oficina, mirando por la ventana a la multitud de la hora del almuerzo caminando por la acera. Personas normales viviendo vidas normales, lidiando con problemas normales. Ninguno de ellos estaba sentado en la oficina de un restaurante a las 2 de la tarde confirmando que su cónyuge estaba planeando una escapada romántica con otra persona. Fue entonces cuando tomé mi decisión. No iba a confrontar a Ember. No iba a exigir explicaciones ni tratar de salvar nuestro matrimonio con lágrimas y ultimátums. Iba a hacer algo completamente distinto. Iba a dejar que se ahorcara con su propia soga. El miércoles por la noche, comencé a preparar el terreno. He estado pensando en tu viaje de fin de semana, le dije a Ember mientras limpiábamos después de la cena. Ah, dijo ella, sin levantar la vista de cargar el lavavajillas. Creo que es genial que Sara y tú se hagan tiempo la una para la otra. La familia es importante. Realmente lo es, coincidió Ember. Ambas hemos estado tan ocupadas últimamente. Estaba pensando que tal vez debería planear algo similar, dije. Un fin de semana de chicos. Tal vez invitar a Richard y a John, convertirlo en algo habitual. Eso suena maravilloso, dijo Ember. Y parecía genuinamente complacida por la idea. Te mereces un tiempo para relajarte. Tal vez llame a Wes también, dije casualmente. Para ver si quiere unirse a nosotros. La mano de Ember se congeló en la puerta del lavavajillas. Solo por un segundo, pero lo capté. Wes podría estar ocupado este fin de semana, dijo. Creo que Suzie mencionó algo sobre planes familiares. ¿De verdad? ¿Qué tipo de planes familiares? No estoy segura, dijo Ember, cerrando el lavavajillas con más fuerza de la necesaria. Ya sabes cómo es Suzie. Siempre planeando algo. Interesante. Así que Wes también tenía una coartada. Me pregunté qué historia le había contado a su esposa. El jueves por la noche, Ember empacó para su viaje. La vi doblar la ropa en su bolsa de fin de semana, seleccionando conjuntos con más cuidado de lo habitual. Empacó el vestido negro que le había comprado para nuestro aniversario, el perfume que solo usaba para ocasiones especiales. Lencería que definitivamente no estaba diseñada para tiempo de vinculación entre hermanas. ¿Viajas ligero? Pregunté. Sara y yo planeamos hacer algunas compras, dijo. No quiero empacar demasiado. Pensamiento inteligente, dije. ¿Has sabido de ella hoy? ¿Está emocionada por el fin de semana? Oh, sí, dijo Ember rápidamente. No puede esperar. Ha pasado demasiado tiempo desde que tuvimos tiempo de calidad juntas. Asentí y sonreí, interpretando el papel del esposo comprensivo. Pero por dentro, estaba contando las horas hasta el viernes por la tarde, cuando Ember se iría para su fin de semana de hermanas, y yo pondría mi plan en marcha porque ahora tenía un plan. Un plan simple y elegante que expondría la verdad sin que tuviera que disparar un solo tiro. A veces la mejor venganza es simplemente darle a la gente suficiente soga para que se ahorquen solos. Y yo estaba a punto de proporcionarle toda la soga que Ember necesitaba. El viernes por la tarde llegó con el tipo de claridad nítida de noviembre que hace que todo parezca más nítido, más definido. Ember terminó de empacar alrededor de las 2, revisando y volviendo a revisar su bolsa de fin de semana como si se estuviera preparando para un viaje mucho más largo. Debería irme, dijo, mirando su reloj. El tráfico va a estar terrible y le prometí a Sara que estaría allí para la hora de cenar. Conduce con cuidado, dije, besando su mejilla. Dile a Sara que le mando saludos. Lo haré, prometió, echándose la bolsa al hombro. Te llamaré esta noche cuando llegue allí. Vi desde la ventana delantera cómo retrocedía por el camino de entrada, y su auto desaparecía a la vuelta de la esquina. Luego fui a mi computadora y abrí el chat grupal de nuestra familia. El chat de la familia Hosman había sido idea de Ember. Una forma de mantenerse conectados con padres, hermanos, primos y suegros dispersos en 3 estados. Incluía a mis padres en Florida, a los padres de Ember en Ohio, a su hermana Sara en Chicago,
a mi hermano Mick en Denver y a unos 15 parientes más que intervenían regularmente con fotos, actualizaciones y comentarios sobre noticias de la familia. A Ember le encantaba ese chat. Siempre era la primera en compartir fotos de reuniones familiares, recordar cumpleaños y coordinar planes para las fiestas. Había cultivado cuidadosamente su imagen como la nuera perfecta, la hermana cariñosa, la integrante de la familia que mantenía a todos conectados, lo que hacía que lo que estaba a punto de hacer fuera aún más efectivo. Abrí un mensaje nuevo y escribí: «Hola a todos, solo quería compartir algunas noticias emocionantes sobre la escapada de fin de semana de Ember». Luego adjunté el correo electrónico de confirmación del hotel, completo. Los detalles de la reserva, la descripción del paquete romántico, las citas de masaje para parejas, el champán y las fresas cubiertas de chocolate, y lo más importante, la lista de huéspedes que mostraba a Ember Hoffman y Wesley Parao como la feliz pareja planeando reconectarse y reavivar su romance. Agregué un breve mensaje: «Parece que Ember va a tener toda una aventura con su hermana este fin de semana». Pensé que a todos les gustaría saber de este momento especial de vinculación familiar. Luego presioné enviar. La respuesta fue inmediata. Mi teléfono comenzó a zumbar en cuestión de minutos. Primero mi madre: «Tanner, ¿qué es esto? ¿Es algún tipo de error?». Luego la madre de Ember: «No lo entiendo. ¿Quién es Wesley Parao? ¿Por qué no se está quedando con Sara?». Mi hermano Mike: «Amigo, ¿qué demonios está pasando?». La prima de Ember: «Jessica, Dios mío, esto es real. Ember está teniendo una aventura». Los mensajes seguían llegando más rápido de lo que podía leerlos. Conmoción, confusión, ira, exigencias de explicación. El chat grupal de la familia estalló en caos mientras los parientes intentaban procesar lo que estaban viendo. Sara, la hermana de Ember, fue una de las primeras en llamarme directamente. «Tanner, ¿de qué se trata este correo electrónico? Ember me dijo que iba a venir de visita este fin de semana, pero no he sabido nada de ella desde el martes». «¿No has sabido nada de ella?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «No, y ahora veo esta reserva de hotel con el nombre de un hombre. ¿Qué está pasando?». «Ojalá lo supiera», dije, lo cual era técnicamente cierto. Sabía lo que estaba pasando, pero no sabía por qué. «Encontré la confirmación en nuestro correo electrónico compartido esta mañana. Esperaba que pudieras explicarlo». «Esto es una locura», dijo Sara. «Ember nunca lo haría. Quiero decir, siempre está hablando de ti y de los niños. Ella te ama». «Yo también lo pensaba», dije en voz baja. Las llamadas telefónicas continuaron durante toda la tarde. Los padres de Ember, mis padres, hermanos, primos, familiares, amigos que habían sido incluidos en el chat grupal. Todos querían respuestas que yo no podía proporcionar, o más bien, respuestas que elegí no proporcionar directamente. En cambio, dejé que sacaran sus propias conclusiones de la evidencia. Alrededor de las 6, mi teléfono sonó con una llamada de Ember. Casi no respondo, pero la curiosidad ganó. «Tanner», dijo, y su voz estaba tensa por el pánico. «¿Qué hiciste? ¿A qué te refieres?», pregunté inocentemente. «El chat de la familia, ese correo electrónico. ¿Por qué enviaste eso?». «Oh, eso», dije. «Pensé que todos estarían emocionados de enterarse de tu fin de semana romántico». «¿No es eso lo que hacen las familias? Compartir buenas noticias». «No es lo que parece», dijo rápidamente. «Puedo explicarlo todo». «Estoy seguro de que puedes», dije. «Pero tal vez deberías explicárselo a todos los demás primero. Están todos muy preocupados». «Tanner, por favor, déjame ir a casa. Podemos hablar de esto». «Se supone que debes estar en Chicago con tu hermana», dije. «¿No le prometiste tiempo de calidad juntas?». Hubo una larga pausa. De fondo, podía escuchar voces, música, el ruido ambiental de lo que sonaba como el vestíbulo de un hotel. «¿Dónde estás ahora mismo?», pregunté. Estoy conduciendo», dijo. Pero el ruido de fondo sugería lo contrario. «¿Conduciendo a dónde?». Otra pausa.
Estoy volviendo a casa desde Chicago. Es un viaje largo. Debes de haber acabado de llegar. Tanner, deja de jugar. Tenemos que hablar. Estamos hablando, dije. Y aparentemente también lo hace todos los demás en tu familia. Tu madre ha estado llamando cada 10 minutos. Está muy confundida acerca de tus planes de viaje. Pude escuchar a Ember respirando al otro lado de la línea, probablemente tratando de averiguar cómo salvar la situación. Estaré en casa en 2 horas, dijo finalmente. Tómate tu tiempo, dije. Estaré aquí. Pero no me iba a quedar sentado esperando. Tenía más trabajo que hacer. Después de que Ember colgó, abrí mi computadora portátil y comencé a documentar todo. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje del chat familiar, guardé cada mensaje de voz de los parientes confundidos, imprimí copias de la reserva del hotel y las confirmaciones de pago. Si Ember quería jugar el juego de las explicaciones, me iba a asegurar de tener todas las pruebas organizadas y listas. Luego hice algo que se sintió tanto necesario como un poco vengativo. Cambié las cerraduras. Me tomó aproximadamente 1 hora cambiar la cerradura de la puerta principal y el cerrojo de la puerta trasera. Había hecho suficientes proyectos de mejoras para el hogar a lo largo de los años como para manejar la instalación básica de cerraduras, y quería asegurarme de controlar el acceso a la casa cuando Ember regresara. Mientras trabajaba, mi teléfono seguía zumbando con actualizaciones del chat de la familia. La conmoción inicial estaba dando paso a la ira y a la toma de partido. La madre de Ember la defendía, insistiendo en que debía de haber algún malentendido. Mi madre hacía preguntas directas sobre nuestro matrimonio que yo no quería responder. Mi hermano Mike se ofrecía a conducir desde Denver para ayudar con la situación, lo que probablemente significaba que quería golpear a alguien. La respuesta más interesante provino de la prima de Ember, Jessica, que trabajaba en la gestión de hoteles. Busqué este Lakeside Resort, publicó en el chat grupal. Este paquete de escapada romántica cuesta $800 la noche. Eso no es exactamente dinero para la vinculación de hermanas. Y las citas de masaje para parejas están programadas para mañana por la tarde. Ambos nombres están en la reserva. Ella incluyó capturas de pantalla del sitio web del resort destacando los detalles y precios del paquete. La evidencia se estaba volviendo abrumadora, incluso para los defensores más leales de Ember. Alrededor de las 8:30, escuché un auto en el camino de entrada. A través de la ventana delantera, pude ver a Ember saliendo de su auto, moviéndose con los pasos rápidos y agitados de alguien que estaba a punto de tener una conversación muy difícil. Probó su llave en la puerta principal. Cuando no funcionó, la probó de nuevo, sacudiendo la manija con creciente frustración. Luego empezó a golpear la puerta. Tanner, abre la puerta. Me tomé mi tiempo para llegar allí, comprobando primero mi apariencia en el espejo del pasillo. Quería parecer tranquilo, sereno, completamente en control de la situación. Cuando abrí la puerta, Ember parecía haber pasado por una licuadora. Tenía el pelo despeinado, el maquillaje corrido y la ropa arrugada como si hubiera estado sentada en un auto durante horas, cosa que supuse que así fue. «Cambiaste las cerraduras», dijo ella. «Actualización de seguridad», respondí. «Nunca se es demasiado cuidadoso en estos días». Pasó junto a mí hacia la casa, dejando caer su bolsa de fin de semana en el vestíbulo. «Tenemos que hablar». «Estoy de acuerdo», dije, cerrando la puerta detrás de ella. «Pero primero, tal vez quieras revisar tu teléfono. Tu madre ha estado intentando comunicarse contigo». Ember sacó su teléfono y miró la pantalla. Pude ver su rostro palidecer mientras se desplazaba por las docenas de llamadas perdidas y mensajes. «¿Cómo pudiste hacer esto?», preguntó ella, mirándome con algo que podría haber sido un dolor genuino. «¿Cómo pudiste humillarme de esta manera?». «No te humillé», dije con calma. «Solo compartí algo de información con la familia. Información que encontré en nuestra cuenta de correo electrónico compartida. Información que tú pusiste ahí». «No es lo que parece», dijo de nuevo. Pero las palabras sonaban vacías incluso para ella. «¿Qué es lo que parece?», pregunté. «Porque desde donde estoy parado,
Parece que mi esposa reservó una escapada romántica de fin de semana con mi socio de negocios y luego me mintió sobre visitar a su hermana. Ember se hundió en el sofá con la cabeza entre las manos. Es complicado. Estoy seguro de que lo es, dije, sentándome frente a ella. ¿Por qué no lo descomplicas para mí? Por un momento, pensé que en verdad diría la verdad. Me miró con lágrimas en los ojos y pude verla sopesar sus opciones, tratando de decidir entre la confesión y el engaño continuo. Ella eligió el engaño. Wes está pasando por una mala racha con Suzie. Me dijo que necesitaba a alguien con quien hablar y yo solo estaba tratando de ayudar a un amigo reservando un masaje para parejas. Eso fue un error. No me di cuenta de qué paquete estaba seleccionando. Solo estaba buscando un lugar tranquilo donde pudiéramos hablar sin interrupciones. ¿Y no podían hablar aquí o en una cafetería o literalmente en cualquier lugar que no requiriera mentirles a ambas familias? El teléfono de Ember sonó. El nombre de su madre apareció en la pantalla. Deberías contestar eso, dije. Ha estado muy preocupada. Ember rechazó la llamada, pero volvió a sonar inmediatamente. Esta vez, era su hermana Sara. No van a dejar de llamar, dije. Será mejor que empieces a dar explicaciones. Durante la hora siguiente, Ember atendió llamadas telefónicas de miembros de la familia cada vez más molestos. Escuché mientras intentaba presentar la reserva del hotel como un malentendido, un error de reserva, una situación complicada que no era lo que parecía ser. Pero sus explicaciones seguían cambiando, contradiciéndose entre sí, volviéndose más elaboradas y menos creíbles con cada llamada. El problema con las mentiras es que requieren una memoria perfecta y una ejecución impecable. La verdad es mucho más simple. Se mantiene coherente porque realmente sucedió. Para las 10, incluso la madre de Ember estaba haciendo preguntas directas sobre la línea de tiempo y los detalles que no cuadraban. Mamá, no puedo explicar todo en este momento, dijo Ember por teléfono, con su voz tensa por el cansancio. Solo confía en mí, no es lo que parece. Pero la confianza, una vez rota, es difícil de reparar solo con palabras. Después de que colgó con su madre, Ember se volvió hacia mí con ojos desesperados. ¿Qué quieres?, preguntó. ¿Qué hará falta para arreglar esto? Quiero la verdad, dije simplemente. Te dije la verdad. No, dije, sacando mi teléfono. Me contaste una historia, pero tengo la verdad justo aquí. Le mostré la captura de pantalla que había tomado de su conversación de texto con Wes. La que había vislumbrado en la fiesta de Halloween cuando ella había dejado su teléfono en el mostrador de la cocina. En la que habían hablado de tener finalmente tiempo a solas y hacer que este fin de semana fuera especial. Ember se quedó mirando la pantalla y su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, ira, resignación, finalmente, algo que podría haber sido alivio. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, preguntó en voz baja. El tiempo suficiente, dije. Ella asintió lentamente, como si finalmente estuviera aceptando que el juego había terminado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Miré a mi esposa de 8 años, la madre de mis hijos, la mujer con la que había pensado que envejecería. Se veía pequeña y derrotada, nada que ver con la instructora de acondicionamiento físico segura de sí misma que llamaba la atención en todas las fiestas y reuniones sociales. Ahora, dije, te toca explicarle a todos por qué mentiste, y yo decido qué es lo que sigue. Mi teléfono zumbó con otro mensaje del chat de la familia. Esta vez, era mi hermano Mike. Tanner, sea lo que sea que necesites, estoy aquí. Esto es un desastre, pero te respaldamos. Estaban llegando mensajes similares de otros miembros de la familia. Personas que se habían sorprendido por la revelación, pero que ahora se estaban reuniendo a mi alrededor, ofreciendo su apoyo, expresando indignación en mi nombre. Ember me vio leyendo los mensajes y algo en su expresión cambió. Tú planeaste esto, dijo. Sabías exactamente lo que pasaría cuando enviaste ese correo electrónico. Yo compartí información, dije. Lo que pasó después dependió de todos los demás. Destruiste mi reputación. Creo que tú misma hiciste eso cuando reservaste una escapada romántica con otro hombre. El teléfono de Ember volvió a sonar. Esta vez era Wes.
Ella me miró, luego al teléfono, luego de nuevo a mí. Contesta, dije. Me encantaría escuchar su explicación. Pero en lugar de contestar, Enver rechazó la llamada y apagó su teléfono. Creo, dijo lentamente, que necesito encontrar otro lugar donde quedarme esta noche. Creo que tienes razón, estuve de acuerdo. Ella recogió sus cosas y se dirigió a la puerta, luego se detuvo con la mano en el pomo. Tanner, dijo sin darse la vuelta. Lo siento. Lo sé, dije, pero un lo siento no arregla esto. Después de que se fue, me senté en la casa en silencio, procesando lo que acababa de suceder. Mi matrimonio había terminado. Mi familia estaba en caos. Mi sociedad de negocios con Wes probablemente había terminado. Pero por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. La verdad había salido a la luz y las consecuencias apenas comenzaban. La mañana del sábado trajo un tipo diferente de tranquilidad a la casa. No el silencio cómodo de una mañana de fin de semana con la familia, sino el vacío hueco de un espacio que de repente se sentía demasiado grande para una sola persona. Preparé café para uno, leí el periódico solo e intenté averiguar cómo se suponía que debía verse la normalidad ahora. Mi teléfono había estado zumbando constantemente desde el amanecer con mensajes de familiares, amigos y personas de las que no había sabido nada en meses. Se estaba corriendo la voz más allá de nuestro círculo familiar inmediato, de la forma en que lo hacen los escándalos en comunidades pequeñas donde todos conocen los asuntos de todos. Alrededor de las 10, Richard llamó. Tanner, amigo, me acabo de enterar. ¿Estás bien? Estoy bien, dije, lo que se estaba convirtiendo en mi respuesta estándar a esa pregunta. Nicky y yo estuvimos hablando y nos dimos cuenta de que deberíamos haber dicho algo antes. Hemos estado viendo señales durante meses, pero no queríamos entrometernos. ¿Qué tipo de señales? La forma en que se miraban. La forma en que siempre terminaban hablando solos en las fiestas. El mes pasado, en la barbacoa de los Henderson, Nicky los vio desaparecer durante como una hora. Cuando regresaron, a Enver no le quedaba lápiz labial y Wes tenía manchas de hierba en su camisa. Procesé esta información, sumándola a la creciente pila de evidencia que había estado recopilando inconscientemente. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Qué se suponía que íbamos a decir? Oye, Tanner, creemos que tu esposa podría estar teniendo una aventura basándonos en un comportamiento sospechoso en una barbacoa. Esperábamos estar equivocados. Lo entiendo, dije, y así era. Nadie quiere ser el mensajero en situaciones como esta. Escucha, continuó Richard. Mi suegra está en la ciudad este fin de semana y ha estado preguntando sobre el drama. Aparentemente, las noticias viajan rápido en las redes familiares. Sugirió que todos nos reuniéramos para cenar mañana por la noche. Ya sabes, para mostrar algo de apoyo familiar. Es muy amable de su parte, pero no estoy realmente de humor para socializar. En realidad, dijo Richard. Y algo en su tono me hizo prestar más atención. Nicky escuchó de Suzie que Enver planea aparecer en la cena del domingo en casa de tus padres. Algo sobre querer dejar las cosas claras con la familia. Mis padres vivían a unos 20 minutos en una comunidad de jubilados donde la cena de los domingos era una tradición sagrada. A menudo se unían miembros de la familia extendida, especialmente cuando había algún drama que discutir o bandos que elegir. ¿Ella va a emboscar la cena familiar?, pregunté. Eso es lo que parece. Suzie parecía pensar que Enver tenía algún tipo de plan para ganarse a todos de nuevo. Pensé en esto por un momento. Enver era inteligente, encantadora y tenía 8 años de construcción de relaciones con mi familia extendida. Si aparecía con la historia correcta, la cantidad correcta de lágrimas y contrición, de hecho podría lograr salvar su reputación y pintarme como el villano que la había humillado públicamente. Richard, dije, ¿a qué hora es la cena mañana? A las 6. ¿Por qué? Creo que necesito asegurarme de llegar allí primero. El domingo por la tarde, pasé 2 horas preparándome para lo que estaba empezando a considerar como la batalla final. Imprimí cada prueba que había recopilado. Las reservas de hotel, las confirmaciones de pago, las capturas de pantalla de los mensajes de texto, la cronología de las mentiras que Enver le había contado a los diferentes miembros de la familia.
Lo organicé todo en una carpeta como un fiscal que se prepara para un juicio. Luego llamé a mi madre. Tanner, cariño, ¿cómo lo estás llevando? Preguntó, con la voz llena del tipo de preocupación que solo las madres pueden transmitir adecuadamente. Estoy bien, mamá. Escuché que Ember podría ir a cenar esta noche. Ella llamó esta mañana, confirmó mamá. Sonaba muy alterada. Dijo que había cosas que necesitaba explicar a la familia, que la situación no era lo que parecía ser. Estoy seguro de que lo hizo, dije. Mamá, necesito pedirte algo y necesito que confíes en mí en esto. ¿Puedes asegurarte de que todos estén allí esta noche? Todos los tíos, tías y primos que suelen venir. Creo que es importante que estemos todos juntos para esta conversación. Tanner, ¿qué estás planeando? Planeo asegurarme de que todos tengan todos los hechos antes de que tomen decisiones sobre a quién creer. Hubo una pausa. ¿Debería preocuparme? No, mamá, pero Ember sí debería. Llegué a la casa de mis padres a las 5:30, dándome tiempo para acomodarme antes de que llegaran los demás invitados. Mis padres vivían en una modesta casa de una planta con un comedor en el que cabían 12 personas si todos se apretaban. Esta noche, iba a estar lleno. Para las 6, la casa estaba repleta. Mis padres, mi hermano Mike, que había conducido desde Denver, el tío Paul y la tía Linda, los primos Jennifer y Tom con sus cónyuges, y mi abuela, que había insistido en venir a pesar de tener 86 años y ser legalmente ciega. El tipo de reunión familiar que usualmente se centraba en días festivos o anuncios importantes. Esta noche, se iba a centrar en el final de mi matrimonio. Estábamos a la mitad del plato de la ensalada cuando llegó Ember. Llamó a la puerta principal como una invitada en lugar de usar su llave, lo cual siempre había hecho antes. Cuando mi padre la dejó entrar, parecía que había pasado un tiempo considerable preparándose para este momento. Su cabello estaba perfecto, su maquillaje era sutil, pero impecable, y llevaba el vestido azul por el que todos siempre la elogiaban. Se veía como la Ember que todos recordaban. Hermosa, compuesta y ligeramente vulnerable de una manera que hacía que la gente quisiera protegerla. Siento llegar tarde, dijo, aceptando abrazos y besos de miembros de la familia que no estaban muy seguros de cómo reaccionar ante su presencia. Espero que todavía haya espacio para uno más. Por supuesto, querida, dijo mi madre, aunque pude ver la incertidumbre en sus ojos. Haremos espacio para otra silla. Ember se sentó frente a mí, lo que la puso en el centro de la mesa donde todos podían verla. Posicionamiento estratégico. Me di cuenta de que quería poder hacer contacto visual con todos mientras contaba su versión de la historia. Sé que todos tienen preguntas, comenzó ella, con voz firme pero emocionada. Y sé que la información que Tanner compartió ayer fue impactante y confusa. Quería la oportunidad de explicar lo que realmente pasó porque amo a esta familia y no quiero que nadie piense mal de mí basándose en un malentendido. Ella era buena. Tuve que admitir la cantidad correcta de vulnerabilidad mezclada con dignidad. El tono perfecto de alguien que había sido perjudicado pero que estaba tomando el camino correcto. Wes Parao ha sido amigo de nuestra familia durante años, continuó, y recientemente ha estado pasando por un momento muy difícil con su matrimonio. Él acudió a mí en busca de consejo como amigo y acepté reunirme con él para hablar de sus problemas. Asentimientos alrededor de la mesa. Esto sonaba razonable hasta ahora. La reserva de hotel fue mi error, dijo Ember, mirando directamente a mi madre. Estaba tratando de reservar un lugar donde pudiéramos hablar en privado sin encontrarnos con personas conocidas. No me di cuenta de que estaba seleccionando un paquete para parejas. Fue un error honesto. Más asentimientos. La familia quería creerle. Después de todo, ella era una de ellos. Había estado viniendo a estas cenas durante 8 años. Cuando Tanner encontró el correo electrónico de confirmación, entré en pánico, continuó. Sabía cómo se vería, y tenía miedo de que nadie creyera la verdad. Así que cometí otro error. Mentí sobre visitar a Sara. Estaba avergonzada y asustada, y manejé la situación mal. Hizo una pausa, dejando que una sola lágrima rodara por su mejilla. No estoy orgullosa de las decisiones que tomé,
pero quiero que todos sepan que amo a mi esposo y a mis hijos, y que nunca haría nada para lastimar a esta familia. El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Pude ver a los miembros de la familia intercambiando miradas, procesando lo que habían escuchado, queriendo creer que todo esto era solo un terrible malentendido. Fue entonces cuando abrí mi carpeta. Esa es una historia hermosa, Ember, dije con calma, pero creo que todos merecen escuchar el resto. Saqué el primer documento, una copia impresa del sitio web del hotel que mostraba los detalles del paquete de escapada romántica. Esto es lo que Ember reservó por accidente, dije, pasándolo alrededor de la mesa. Masaje para parejas, servicio de champán, fresas cubiertas de chocolate y una cama tamaño king con pétalos de rosa. Todo un error para alguien que solo quería un lugar tranquilo para hablar. La compostura de Ember vaciló un poco, pero se recuperó rápidamente. Como dije, no leí los detalles cuidadosamente. Eso es comprensible, dije, sacando el siguiente documento. Pero esto es más difícil de explicar. Pasé capturas de pantalla de la conversación de texto que había capturado entre Ember y Wes. Los mensajes eran claramente de naturaleza romántica, discutiendo su emoción por tener finalmente tiempo a solas y hacer que este fin de semana fuera especial. Estos mensajes se enviaron 3 días antes de la reserva del hotel, dije, lo que sugiere que no fue una decisión de último minuto para ayudar a un amigo en crisis. El ambiente en la habitación estaba cambiando. Podía ver que la duda se asomaba en los rostros alrededor de la mesa. Tanner, por favor, dijo Ember, y su voz comenzó a quebrarse. Estás sacando las cosas de contexto. ¿Lo estoy haciendo? Pregunté, sacando la última prueba. Porque esto podría dar un poco de contexto. Coloqué un correo electrónico impreso sobre la mesa. Era una confirmación para citas de masaje para parejas en el spa del hotel, reservadas bajo los nombres de Ember y Wes, programadas para el sábado por la tarde. Esta cita se hizo ayer por la mañana, dije. Después de que ya te habían descubierto, después de que ya le habías dicho a todos que solo era un malentendido, todavía planeabas seguir adelante con ello. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ember miró el papel como si fuera una serpiente que pudiera morderla. Yo empezó y luego se detuvo. ¿Puedo explicarlo? Estoy seguro de que puedes, dije. Pero antes de que lo hagas, hay una cosa más que todos deberían saber. Miré alrededor de la mesa, haciendo contacto visual con cada miembro de la familia. Ayer, después de que Ember llegó a casa, le pregunté directamente si estaba teniendo una aventura. Me miró a los ojos y me dijo que no. Dijo que Wes era solo un amigo que pasaba por un momento difícil y que ella estaba tratando de ayudar. Hice una pausa, dejando que eso calara. Esta mañana, llamé a su CIE para verificar esa historia. Resulta que Wes le dijo a su esposa que se iba a un viaje de pesca con amigos de la universidad. No mencionó problemas matrimoniales ni que necesitara consejos de Ember. El rostro de Ember palideció. La historia cuidadosamente construida se estaba desmoronando y ella lo sabía. Así que, o Wes le mintió a su esposa sobre necesitar terapia matrimonial, continué, o Ember nos mintió a todos nosotros sobre de qué se trataba realmente este fin de semana. De cualquier manera, alguien no está diciendo la verdad. Mi hermano Mike se inclinó hacia adelante. Ember, ¿hay algo que quieras decir? Ember miró alrededor de la mesa a rostros que habían pasado de empáticos a escépticos y abiertamente hostiles. La familia que la había recibido durante 8 años ahora la estaba viendo claramente por primera vez. Yo empezó y luego se detuvo. Sus hombros se hundieron a medida que perdía las fuerzas para pelear. Cometí un error, dijo en voz baja. Un terrible error. ¿Qué tipo de error? Preguntó mi madre, con voz suave pero firme. Ember se quedó en silencio durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz estaba apenas por encima de un susurro. He estado viendo a Wes por 3 meses. Comenzó como amistad, pero se convirtió en algo más. El fin de semana en el hotel era. Se suponía que iba a ser nuestra primera vez de verdad a solas. La admisión golpeó la mesa como un golpe físico. Mi abuela, que había estado comiendo su cena en silencio durante toda la conversación, levantó la vista con ojos afilados.
Jovencita, dijo con la voz que había aterrorizado a los nietos durante décadas. ¿Nos estás diciendo que le has estado mintiendo a esta familia durante 3 meses? Abuela, yo. ¿Nos estás diciendo que planeabas traicionar tus votos matrimoniales y humillar a mi nieto mientras fingías ser una esposa amorosa? Ember empezó a llorar con ganas ahora, pero ya era demasiado tarde para que las lágrimas la salvaran. Creo, dijo mi padre en voz baja, que deberías irte. Ember miró alrededor de la mesa una vez más, buscando algún rostro que pudiera ofrecer perdón o comprensión. No encontró ninguno. Lo siento, susurró, recogiendo su bolso. Lo siento mucho. Después de que se fue, la familia se sentó en un silencio atónito durante varios minutos. Finalmente, mi tío Paul habló. Bueno, eso fue algo. Eso fue justicia, corrigió mi abuela. A veces la verdad necesita un poco de ayuda para salir a la luz. Mi madre se estiró sobre la mesa y me apretó la mano. Estoy orgullosa de ti por manejar esto con dignidad, dijo. Podrías haber sido cruel, pero simplemente dejaste que los hechos hablaran por sí mismos. Los hechos fueron bastante ruidosos, dije. A medida que la familia volvió gradualmente a la conversación normal de la cena, sentí algo que no había experimentado en meses. Paz. La verdad había salido completa e innegablemente. No habría más mentiras, ni más manipulación psicológica, ni más dudas sobre si me estaba imaginando cosas. Mi matrimonio había terminado, pero mi integridad estaba intacta. Y a veces esa es la mejor venganza de todas. La mañana del lunes llegó con el tipo de claridad que se da después de que pasa una tormenta. Me desperté en mi propia cama en mi propia casa sin la necesidad de preguntarme dónde estaba mi esposa o con quién estaba. La incertidumbre que me había estado carcomiendo durante semanas había desaparecido, reemplazada por algo mucho más simple. El conocimiento de que ahora tenía el control total de mi propia vida. Preparé café, leí el periódico y me preparé para lo que sabía que sería un día complicado. La cena familiar había sido solo el comienzo. Ahora venía el trabajo práctico de desmantelar 8 años de vida compartida. Mi primera llamada fue a David Chen, el abogado que se había encargado de la compra de nuestra casa. Escuchó pacientemente mientras yo explicaba la situación y le describía lo que quería lograr. Los procedimientos de divorcio pueden llevar meses, dijo. Pero hay algunas medidas inmediatas que podemos tomar para proteger tus intereses. ¿Qué tipo de medidas? Bueno, mencionaste que tú y Wes Parao tienen una sociedad de negocios. Deberíamos revisar esos contratos de inmediato. Si hay una cláusula de moralidad o algún lenguaje sobre conductas que podrían dañar el negocio, podríamos tener bases para disolver la sociedad en términos favorables. Me había olvidado del acuerdo de sociedad que habíamos firmado hacía 3 años, cuando habíamos formalizado nuestro negocio de consultoría. Wes había insistido en incluir un lenguaje sobre el mantenimiento de estándares profesionales y la evitación de conductas que pudieran dañar la reputación de la empresa. En ese momento, pensé que era una exageración. Ahora, parecía un regalo. Te enviaré los documentos de la sociedad esta mañana, dije. Bien. Además, te recomendaría documentar todo. Cada conversación, cada mensaje de texto, cada prueba relacionada con la aventura. Si esto se pone feo, querrás estar preparado. Ya estaba feo, pero entendí su punto. Mi segunda llamada fue al banco. Le expliqué que necesitaba congelar el acceso a nuestras cuentas conjuntas en espera de los procedimientos de divorcio. El banquero, que nos conocía a Ember y a mí desde hacía años, fue comprensivo pero profesional. Puedo congelar las cuentas, pero ella será notificada inmediatamente, advirtió. Está bien, dije. Quiero que sepa exactamente cómo están las cosas. Mi tercera llamada fue a Wes. Tanner, respondió al primer tono, con voz cautelosa. Supongo que tenemos que hablar. Sí, tenemos que hacerlo, dije. Pero no por teléfono. Reúnete conmigo en la oficina en 1 hora. Escucha, amigo. Sé que esto se ve mal, pero... 1 hora, dije, y colgué. La oficina de Hossmann Parao Consulting estaba ubicada en un pequeño complejo empresarial en las afueras de la ciudad. Habíamos elegido el espacio hacía 3 años,
cuando nuestro negocio de consultoría de construcción había crecido lo suficiente como para necesitar una oficina en condiciones. No era nada elegante, solo 2 escritorios, una mesa de conferencias y un archivador. Pero representaba todo lo que Wes y yo habíamos construido juntos. Hoy, iba a representar el fin de esa sociedad. Llegué temprano y pasé el tiempo revisando los contratos de nuestros clientes, los acuerdos con los proveedores y los registros financieros. Como gerente comercial, me encargaba de la mayor parte del papeleo, mientras que Wes se centraba en la consultoría técnica y las relaciones con los clientes. Era una división del trabajo que había funcionado bien durante 3 años. También era una división del trabajo que me daba una influencia significativa. Wes llegó exactamente a la hora, luciendo como si no hubiera dormido mucho. Su confianza habitual había desaparecido, reemplazada por la energía nerviosa de alguien que sabía que estaba a punto de enfrentar las consecuencias. Tanner, antes de que digas nada, quiero que sepas que nunca quise que esto pasara. Siéntate, Wes, dije, señalando la silla al otro lado de mi escritorio. Se sentó jugando con sus llaves. Simplemente. Comenzó de forma inocente. Enver estaba teniendo problemas con sus clases de acondicionamiento físico y yo la estaba ayudando a pensar en algunas ideas de negocios. Solo éramos amigos. ¿Cuándo dejaron de ser amigos para convertirse en algo más? Pregunté. No lo sé. Poco a poco empezamos a enviarnos más mensajes de texto, a reunirnos a tomar café. Ella era infeliz, Tanner. Sentía que ya no le prestabas atención. Así que decidiste prestarle atención tú en su lugar. No fue así, dijo Wes. Pero su voz carecía de convicción. Intentamos detenerlo. Ambos sabíamos que estaba mal. Aparentemente, no te esforzaste mucho, dije, sacando la confirmación de la reserva del hotel. Esto no parece de alguien intentando detener nada. Wes miró el papel, y su rostro se enrojeció. ¿Cómo conseguiste esto? Fue enviado a nuestra cuenta de correo electrónico compartida, la que Enver configuró para asuntos del hogar. Imagina mi sorpresa cuando descubrí que mi esposa estaba planeando una escapada romántica con mi socio de negocios. Tanner, lo siento. Realmente lo siento. Sé que la arruiné, pero podemos superar esto. Somos socios. Somos amigos. Éramos, lo corregí. Tiempo pasado. Saqué el acuerdo de la sociedad y lo coloqué en el escritorio entre nosotros. Sección 12, dije, estándares de conducta. Cualquiera de los socios puede disolver la sociedad inmediatamente si el otro socio se involucra en una conducta que daña o podría dañar la reputación del negocio. Wes tomó el contrato y leyó la sección pertinente, y su rostro se volvía más pálido con cada palabra. ¿Crees que tener una aventura con la esposa de tu socio podría dañar nuestra reputación comercial? Pregunté. Vamos, Tanner. Esto es entre nosotros. No tiene por qué afectar el negocio. Ya ha afectado al negocio, dije. He pasado los últimos 3 días lidiando con dramas familiares en lugar de trabajar en el proyecto Henderson. He perdido llamadas de clientes potenciales porque estaba demasiado ocupado documentando la traición de mi esposa. Y a partir de hoy, no puedo confiar en que mi socio de negocios no me apuñalará por la espalda. Saqué otro conjunto de documentos, papeles de transferencia que me darían la propiedad total de los activos del negocio, contratos de clientes y relaciones con proveedores. Puedes firmar esto voluntariamente, dije. O puedo invocar la cláusula de conducta y forzar una disolución que será mucho más complicada y más pública. Wes miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. ¿Te lo estás llevando todo? Me estoy llevando lo que construí, dije. Eres bienvenido a comenzar tu propio negocio de consultoría. Solo no esperes usar ninguna de las relaciones con nuestros clientes o contratos de proveedores. Esto es una locura, Tanner. Estás destruyendo 3 años de sociedad por un error. ¿Un error? Me puse de pie, sintiendo la ira subir en mi pecho por primera vez desde que comenzó toda esta situación. ¿Crees que planear un fin de semana romántico con mi esposa es un error? ¿Crees que 3 meses de mentirme a la cara es un error? Sé que estás enojado. No estoy enojado, Wes. He terminado contigo,
con Enver, con todas las mentiras y la traición y el drama. Voy a seguir adelante, y lo haré sin ninguno de los dos. Wes se quedó sentado en silencio durante un largo momento, procesando lo que estaba sucediendo. Finalmente, tomó un bolígrafo y firmó los papeles de transferencia. Por si sirve de algo, dijo mientras se levantaba para irse. Realmente lo siento. Lo sé, dije. Pero un lo siento no arregla nada. Después de que Wes se fue, pasé el resto del día haciendo llamadas telefónicas. Me comuniqué con todos los clientes para explicarles que Wes ya no estaba en la empresa y que yo manejaría todos los proyectos futuros personalmente. Llamé a nuestros proveedores para actualizar la información de la cuenta y los procedimientos de pago. Cambié las cerraduras de la oficina y mandé imprimir nuevas tarjetas de presentación. Para las 5, Hosman Parao Consulting se había convertido en Hosman Consulting, y yo era el único propietario de un negocio que en realidad era más rentable sin los gastos generales de Wes. Esa noche, pasé por la casa de Wes en mi camino a casa desde el supermercado. Su camioneta estaba en el camino de entrada, pero había una maleta junto a la puerta principal y Suzie estaba cargando cajas en su auto. Aparentemente, yo no era el único que estaba haciendo cambios. Me detuve y bajé la ventanilla. Suzie, ¿todo bien? Ella levantó la vista de la caja que llevaba y pude ver que había estado llorando. Oh, hola, Tanner, dijo, secándose los ojos. Me enteré de... Bueno, de todo. Lo siento mucho. ¿Te mudas por ahora? Le pregunté. Ella dijo, necesito algo de tiempo para pensar, un poco de espacio para averiguar qué quiero hacer a continuación. ¿A dónde irás? A casa de mi hermana al principio, luego tal vez a un hotel hasta que pueda encontrar un apartamento. Pensé en esto por un momento. Suzie, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Se quedó en silencio por un largo momento, luego dejó la caja que sostenía en el suelo. Sospeché que algo pasaba hace como 6 semanas, dijo. Wes estaba actuando de manera diferente, reservado. Recibía mensajes a horas extrañas y era muy protector con su teléfono. ¿Lo confrontaste? Lo intenté. Lo negó todo. Dijo que yo estaba siendo paranoica, pero la semana pasada encontré un estado de cuenta de la tarjeta de crédito con cargos por flores y joyas que nunca recibí. ¿Qué hiciste? Suzie sonrió, pero no era una expresión feliz. Contraté a un investigador privado. Esto era una novedad para mí. ¿Qué descubriste? Todo, dijo. Fotos, mensajes de texto, una cronología completa de su relación. Estaba planeando solicitar el divorcio la próxima semana de todos modos. Tu cena familiar simplemente adelantó mi cronograma. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Sé que esto es difícil. En realidad, dijo Suzie, es liberador. He estado viviendo con un mentiroso durante meses, preguntándome si estaba loca o si mi esposo realmente estaba teniendo una aventura. Ahora lo sé con seguridad y puedo dejar de preguntármelo. Entendí exactamente lo que quería decir. Si necesitas algo, dije, una referencia para un apartamento, ayuda para mudarte, lo que sea, solo avísame. Gracias, dijo. Y Tanner, lo que hiciste en esa cena fue brillante. Enver nunca lo vio venir. Mientras conducía a casa, reflexioné sobre los logros del día. Disolví una sociedad comercial, aseguré mis intereses financieros y descubrí que no era la única víctima en esta situación. Suzie había sido traicionada tan profundamente como yo, y lo estaba manejando con el mismo tipo de pensamiento estratégico que yo había empleado. Tal vez podríamos ayudarnos mutuamente a navegar por lo que se venía. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Enver. Me estoy quedando con una amiga. Tenemos que hablar de los niños y la casa y de todo lo demás. ¿Podemos vernos en algún lugar neutral? Me quedé mirando el mensaje durante un largo momento, luego escribí de vuelta, haz que tu abogado llame a mi abogado. Hablaremos a través de ellos. Su respuesta llegó de inmediato, no tiene por qué ser así. Podemos resolver las cosas como adultos.
Deberías haber pensado en eso antes de reservar una habitación de hotel con mi socio de negocios. Escribí de vuelta. Luego bloqueé su número. Había terminado con las conversaciones, terminado con las explicaciones, terminado con el drama. De ahora en adelante, todo se manejaría a través de abogados y documentos legales. Limpio, profesional y definitivo. La fase de tierra arrasada de mi venganza estaba completa. Ahora venía la reconstrucción. 3 semanas después, me estaba adaptando a una nueva rutina que se sentía sorprendentemente normal. La casa estaba más tranquila sin el parloteo constante de Enver, pero también era más pacífica. Había reorganizado los muebles, repintado la sala de estar y convertido la oficina en casa de Enver en un espacio de trabajo adecuado para mi negocio de consultoría. Los cambios físicos ayudaron a reforzar los psicológicos. Este era mi espacio ahora, moldeado por mis elecciones y preferencias. Los procedimientos de divorcio avanzaban con la brutalidad eficiente que solo los documentos legales pueden proporcionar. Davidchen había tenido razón acerca de tener pruebas. Cada mensaje de texto, cada confirmación de hotel, cada mentira documentada en el chat grupal de la familia había hecho que la posición de Enver fuera esencialmente indefendible. Su abogado estaba presionando para llegar a un acuerdo rápido en lugar de arriesgarse a un juicio que expondría detalles aún más embarazosos. El negocio estaba prosperando. Sin los gastos generales de Wes y con mi enfoque total en las relaciones con los clientes, en realidad había aumentado los ingresos mientras reducía los gastos. 3 clientes nuevos habían firmado contratos en las últimas 2 semanas, atraídos por recomendaciones de clientes satisfechos que apreciaban trabajar con alguien en quien podían confiar. Pero la verdadera satisfacción provino de ver cómo se desarrollaban las consecuencias sociales. Las noticias viajan rápido en una comunidad como la nuestra, especialmente cuando se trata de escándalo y traición. La historia de la cena familiar se había extendido por varias redes, grupos de la iglesia, comités de padres de la escuela, asociaciones de vecinos, clases de acondicionamiento físico. La reputación de Enver, cultivada cuidadosamente durante 8 años, había sido destruida en una sola noche. Había renunciado a su puesto en el programa de acondicionamiento físico del centro comunitario, citando motivos personales. Varios de sus clientes habituales habían solicitado instructores diferentes. El estudio de yoga donde enseñaba clases los fines de semana la había eliminado discretamente de su horario. Wes enfrentaba sus propias consecuencias. 2 de nuestros antiguos clientes habían solicitado específicamente continuar trabajando conmigo en lugar de contratarlo a él de forma independiente. Su reputación de confiabilidad se había dañado por la asociación con el escándalo y los clientes potenciales estaban cuestionando su juicio y su carácter. Pero el desarrollo más interesante provino de una fuente inesperada. Suzie Parao. Me llamó un jueves por la noche mientras yo estaba revisando propuestas de proyectos. Tanner, ¿tienes unos minutos para hablar? Por supuesto, dije. ¿Cómo lo estás llevando? Mejor de lo esperado, en realidad. Quería actualizarte sobre algunos desarrollos que podrían resultarte interesantes. ¿Qué tipo de desarrollos? Bueno, ¿recuerdas que mencioné que contraté a un investigador privado? Sí. Resulta que Enver y Wes no fueron tan cuidadosos como pensaban que eran. El investigador tiene fotos, vídeos, registros detallados de sus reuniones que se remontan a casi 4 meses. Esto era más tiempo que los 3 meses que Enver había admitido en la cena familiar. ¿Qué planeas hacer con esa información? Pregunté. Originalmente, solo la iba a usar en los procedimientos de divorcio, pero luego empecé a pensar en el panorama general. ¿Qué quieres decir? Tanner, no solo nos traicionaron personalmente. Traicionaron a todo nuestro círculo social. A todos esos amigos que confiaron en ellos, que los incluyeron en las reuniones familiares, que los consideraban parte de la comunidad. Esas personas merecen saber con quién se han estado asociando. Podía ver a dónde iba esto y no estaba seguro de cómo me sentía al respecto. ¿Qué sugieres? Sugiero que le demos a la gente el panorama completo. No rumores ni especulaciones, sino hechos documentados sobre lo que realmente sucedió. Suzie, entiendo el impulso, pero... Tanner, la semana pasada, Enver intentó unirse al comité de la Asociación de Padres y Maestros de la escuela primaria.
Se está posicionando como víctima de las circunstancias, diciéndole a la gente que reaccionaste de forma exagerada ante una amistad inocente. Está intentando rehabilitar su imagen pintándote a ti como el villano. Esto era nuevo para mí y era enfurecedor. La idea de que Ember estuviera tratando de cambiar la narrativa para hacerse pasar por la parte agraviada era más que audaz. ¿Qué quieres hacer?, pregunté. Quiero organizar una reunión. Nada dramático, solo una reunión informal con las personas que se vieron afectadas por sus mentiras. Nuestros amigos en común, los padres de la escuela, la gente del vecindario. Una oportunidad para compartir información y dejar que cada uno tome sus propias decisiones sobre con quién quiere asociarse. ¿Quieres hacer una fiesta de humillación pública? Quiero tener una sesión de intercambio de información, corrigió Suzie. Dejar que la gente vea la evidencia y saque sus propias conclusiones. Pensé en esto por un momento. Parte de mí estaba tentado. La idea de exponer los intentos de Ember de reescribir la historia era atractiva, pero otra parte de mí se preguntaba si esto era ir demasiado lejos. ¿Cuándo pensabas hacer esto?, pregunté. Este fin de semana, el sábado por la noche. Ya hablé con Richard y Nikki, y están interesados. También los Henderson y los Miller. ¿Qué les mostrarías? Fotos de Ember y Wes juntos en lugares en los que afirmaban que nunca habían estado. Mensajes de texto discutiendo sus planes. Recibos de hotel de reuniones anteriores de las que no sabíamos. Una cronología completa que muestra que esto no fue un lapso momentáneo de juicio. Fue un engaño calculado y continuo. Mientras más hablaba, más me daba cuenta de que Suzie había estado llevando a cabo su propia investigación con el mismo enfoque metódico que yo había usado. Tenía pruebas que yo ni siquiera sabía que existían. Hay algo más, continuó. Algo que podría interesarte desde una perspectiva comercial. ¿Qué es eso? Wes ha estado usando recursos de la empresa para sus asuntos personales. El investigador encontró evidencia de que estaba usando la tarjeta de crédito comercial para pagar algunas de sus reuniones, cenas, habitaciones de hotel y regalos. Esencialmente estaba robando de su sociedad para financiar su aventura con tu esposa. Esto era potencialmente criminal, no solo una traición personal. Si Wes había estado usando fondos del negocio para gastos personales sin mi conocimiento, eso era malversación de fondos. ¿Tienes documentación de esto?, pregunté. Registros completos, fechas, montos, ubicaciones, todo lo que necesitarías para presentar cargos criminales si quisieras. Me senté en silencio por un momento, procesando esta información. La evidencia que Suzie había reunido podía destruir tanto a Ember como a Wes por completo. No solo socialmente, sino potencialmente a nivel legal y financiero también. Suzie, ¿por qué compartes esto conmigo? Porque nos lastimaron a ambos, dijo simplemente. Y porque creo que la gente merece saber la verdad sobre con quién están tratando. ¿Qué necesitas de mí? Solo que aparezcas el sábado por la noche. Trae cualquier evidencia que tengas, deja que nuestros amigos y vecinos vean el panorama completo y tomen sus propias decisiones. Acepté pensarlo, pero ya sabía cuál sería mi respuesta. El intento de Ember de rehabilitar su imagen a mi costa había cruzado una línea. Si quería jugar a ser la víctima, iba a tener que hacerlo con todos los hechos sobre la mesa. El sábado por la noche, llegué a la casa de la hermana de Suzie, una modesta casa de una planta en una subdivisión a unos 10 minutos de nuestro vecindario. La sala de estar había sido arreglada para una presentación con sillas de frente a una pantalla grande de televisión y una mesa de centro cubierta con documentos impresos. La lista de invitados era exactamente la que Suzie había prometido. Richard y Nikki Morrison, los Henderson de la misma calle, los Miller de la Asociación de Padres y Maestros de la escuela, John Michey del negocio de restaurantes, y alrededor de una docena de personas más que habían sido parte de nuestro círculo social durante años. Gracias por venir, dijo Suzie mientras la gente se acomodaba en sus asientos. Sé que esto es inusual, pero creo que es importante que todos tengan información precisa sobre los eventos recientes. Comenzó con una cronología que mostraba cuándo había comenzado realmente la aventura, basándose en los registros de las tarjetas de crédito y los informes del investigador privado. 4 meses, no 3. Múltiples reuniones en hoteles, no solo el fin de semana que había sido expuesto.
Luego mostró las fotos. El investigador privado había sido exhaustivo. Había fotografías de Enver y Wes entrando juntos a hoteles, saliendo de restaurantes de la mano, besándose en estacionamientos. Las imágenes tenían marca de tiempo y fecha, creando un registro innegable de su relación. La habitación estaba en completo silencio mientras la gente procesaba lo que estaban viendo. Estas no eran acusaciones abstractas ni disputas de lo que dijo él o lo que dijo ella. Estos eran hechos documentados presentados con la fría eficiencia de un proceso penal. Los registros financieros son igualmente reveladores, continuó Suzie, abriendo hojas de cálculo en la pantalla del televisor. Wes usó la tarjeta de crédito del negocio para pagar habitaciones de hotel, cenas, joyas y otros regalos. Monto total, más de 8.000 pesos. Jadeos en la habitación. La hija adolescente de los Henderson trabajaba a tiempo parcial en el restaurante. Sabían lo difícil que era ganar dinero en el negocio de servicio de alimentos. Esto no fue un momento de debilidad o un lapso temporal de juicio, concluyó Suzie. Este fue un engaño calculado y continuo que implicó mentir a cónyuges, amigos, familiares y asociados de negocios. Implicó el robo de fondos comerciales y la traición de relaciones personales que algunos de nosotros habíamos mantenido durante años. Cuando terminó, la habitación permaneció en silencio durante varios minutos. Finalmente, Richard habló. ¿Qué quieres que hagamos con esta información? Lo que crean conveniente, dijo Suzie. No le estoy pidiendo a nadie que elija bandos o tome medidas. Solo quería asegurarme de que todos tuvieran los hechos. Nicky Morrison levantó la mano. ¿Alguien ha hablado con Enver sobre esto? Se le ha dado la oportunidad de responder. Enver tuvo la oportunidad de decir la verdad en la cena familiar hace 3 semanas, dije, hablando por primera vez esa noche. Ella eligió mentir en su lugar. Ha tenido múltiples oportunidades para confesarlo todo, y consistentemente ha elegido el engaño. ¿Y ahora qué? Preguntó la señora Miller. ¿Todavía está intentando mantener las mentiras? Hasta la semana pasada, le decía a la gente en la escuela que yo reaccioné de forma exagerada ante una amistad inocente, dije. Está intentando rehabilitar su reputación reescribiendo la historia. El murmullo que recorrió la habitación no fue empático con Enver. Creo, dijo el señor Henderson lentamente, que esto explica muchas cosas que antes no tenían sentido. Durante la hora siguiente, las personas compartieron sus propias observaciones y experiencias. Comportamientos sospechosos que habían notado pero descartado, mentiras que no parecían importantes en el momento. Un patrón de engaño que se extendía mucho más allá de la aventura en sí. Para cuando la noche terminó, estaba claro que el intento de Enver de rehabilitar su imagen había fracasado espectacularmente. Las personas que podrían haber estado dispuestas a darle el beneficio de la duda ahora tenían pruebas documentadas de que les había estado mintiendo durante meses. A medida que la gente se preparaba para irse, varios de ellos se acercaron a mí en privado. Siento que no hayamos visto esto antes, dijo Nicky. Deberíamos haber sido mejores amigos para ti. No podrían haberlo sabido, respondí. Fueron muy buenos escondiéndolo. No lo suficientemente buenos, agregó Richard con severidad. Y ahora todos saben exactamente quiénes son en realidad. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre los eventos de la velada. La evidencia que Suzie había presentado era devastadora, mucho más completa que cualquier cosa que yo hubiera recopilado por mi cuenta. Enver y Wes no solo quedaron expuestos. Fueron completamente destruidos a nivel social y profesional. Parte de mí se sentía satisfecho. Se había hecho justicia. Y la verdad finalmente fue revelada por completo. Pero otra parte de mí sintió algo inesperado. Lástima. Enver había tirado por la borda 8 años de matrimonio, una familia y un lugar respetado en la comunidad por unos meses de emoción con un hombre que había demostrado ser un mentiroso y un ladrón. Wes había destruido su propio matrimonio y su reputación profesional por la misma emoción pasajera. Ambos habían perdido todo lo que importaba por algo que nunca iba a durar. A la mañana siguiente, me desperté en mi casa silenciosa, preparé café para uno y leí el periódico en un silencio pacífico. Mi teléfono no sonó con llamadas frenéticas de una esposa infiel.
Mi correo electrónico no contenía mensajes urgentes de un socio comercial traicionero. Mi calendario no incluía ninguna reunión para discutir mentiras, traiciones o control de daños. Por primera vez en meses, mi vida estaba completa y felizmente libre de drama. La venganza estaba completa. La verdad había salido a la luz. Las consecuencias habían sido entregadas. Ahora finalmente podía seguir adelante, libre del peso de las mentiras y traiciones de otras personas. A veces, la mejor venganza no es desquitarse. Es simplemente eliminar a las personas tóxicas de tu vida y ver cómo se destruyen a sí mismas. Y a veces la verdad realmente es suficiente.